En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ven ustedes, la liturgia hoy nos trae, como cada semana, dos textos de la Sagrada Escritura para nuestro provecho, para nuestro enriquecimiento espiritual y el conocimiento de la obra de Dios. La epístola de San Pablo, un poquito enigmática, nos habla de la promesa hecha a nuestros padres en la antigüedad, particularmente a nuestro padre Abraham, padre de la fe, y también el gran padre del pueblo judío. Y es muy curioso cómo la Iglesia pone esta epístola que aparentemente no tiene nada que ver con el Evangelio, pero sí, en definitiva, también está muy unida a la idea central del Evangelio. Si bien acapara la atención las curaciones que hace nuestro Señor de los 12 leprosos, pero la intención de la Iglesia va mucho más allá que este milagro de esta curación. Y ello primero porque, como nos dice la epístola, el centro de esta epístola es la donación de Dios nuestro Señor, de su Hijo Jesucristo, quien lo ha dado para nosotros y es el único camino de salvación. Y fue justamente la piedra de escándalos para los judíos, porque cuando debieron reconocerlo, no lo hicieron, y se quedaron únicamente en la periferia, diríamos, en la superficie, y no bajaron a la esencia. Esta era la gran promesa que Dios hizo a los padres, a Jacob, a Isaac y a todos los que siguieron después como descendientes de Abraham y que constituyeron al pueblo de Israel, el pueblo elegido. Y ahí está lo importante, el pueblo elegido. No olviden esa condición del pueblo judío. Entonces, pasando de ahí al Evangelio de hoy, nos encontramos con esta acción de nuestro Señor. Va atravesando Samaria, que no era propiamente parte de Israel, y piensa llegar a Galilea. Y aquí que le salen 10 hombres apartados de la sociedad, porque los leprosos tenían que por obligación apartarse de la sociedad, y normalmente, como estaban todos en la misma condición, se unían entre ellos para hacer la vida un poquito más llevadera. Imagínense que una persona sola que se tenga que apartar de todo el mundo y solo, pues es mucho más triste. Por lo menos el estar con otros, eso le da consuelo. Y por eso se agrupaban en ocasiones, grupos más grandes, más pequeños, antes de que existieran los leprosarios. Hoy en día pues ya se llevan a estos lugares y como la ciencia ha avanzado bastante, también no es una enfermedad tan catastrófica como lo era antes, sin dejar de ser una grave enfermedad, ¿no? Entonces ellos, como tenían un gran poder de contagio con esta enfermedad, estaban obligados a mostrarse donde estaban. Y si la gente se acercaba y no sabía quiénes eran, ellos tenían que gritar que eran que estaban separados de la sociedad para que la gente no se acercara y no tuvieran el peligro de contaminarse. Así que cuando ven que viene nuestro Señor y lo reconocen, gritan de lejos: Señor, apiádate de nosotros. Hijo de David, apiádate de nosotros. Y diferente a otras ocasiones en las que nuestro Señor hace una ceremonia para hacer alguna curación, en este caso simplemente le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Vieron que antes había curado a un leproso, el cual le dijo: Señor, si quieres puede curarme. Y nuestro Señor le dice: quiero, pues queda sano.
no recuerdo si lo tocó, en este caso no solamente le dice de lejos, vayan, muéstrense al sacerdote. Y aquí que yendo estos hombres a presentarse al sacerdote para que se le diera el certificado de reintegración a la sociedad, se dan cuenta que habían sido limpios de su enfermedad, habían sido curados, ya no tenían las erupciones, también se le habían ido los síntomas, ya no tenían dolores, y entonces, pues, evidentemente que me imagino que se alegraron todos y habrán hecho un grito de júbilo, pero uno de ellos repara, y cuando se ve curado, en lugar de obedecer a nuestro Señor, desobedece, porque nuestro Señor le dijo, id y mostraos al sacerdote. Y este hombre, ¿qué hace? Se devuelve. Se ve que está curado y se devuelve y comienza a dar alaridos y gritos de júbilo y de glorificación a Dios y vuelve a nuestro Señor. Y llegando donde está nuestro Señor, se postra y le adora. Nuestro Señor, en lugar de reprenderlo, debió decirle, pero yo mandé que fuera y que te mostrara al sacerdote. ¿Qué hace nuestro Señor? Y le dice, ¿y los otros? ¿Dónde están? Eran 9, eran 10, solo uno vuelve. Y este, para colmo, extranjero. ¿Y qué hace nuestro Señor? Vete en paz y tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor a los 10 le había quitado la lepra, no necesariamente le había perdonado los pecados, había hecho el milagro. Y a este que vuelve y que reconoce es nuestro Señor, ya no a un hombre que hace milagros, ya no a un taumaturgo, sino reconoce a Dios, entonces nuestro Señor reconoce en él su fe, los que nos une con el Padre Abraham. Es el padre de los judíos, es el padre del pueblo de Israel, pero también es el padre de los creyentes, todos los que creen. Y bien, como nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan, nuestro Señor vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a aquellos que le recibieron, le dio la potestad de hacerse hijo de Dios, no por razón de la sangre ni razón de la carne, sino por razón de la fe, lo que creen en Él. Y aquí podemos nosotros aplicar lo que pasó con el pueblo de Israel a nosotros. El pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo separado, el pueblo que tiene una misión hasta el fin de los siglos, porque Dios, los dones de Dios son sin arrepentimientos. A ellos fue destinada la salud y la salvación. A nosotros únicamente de rebote. Y, como dice San Pablo, porque ellos la rechazaron, entonces le fue dado a los gentiles. Nosotros venimos de la gentilidad. Pero cuidémonos que no nos vaya a pasar ahora que estamos dentro de la iglesia como este pueblo. Nuestro Señor cura 10, probablemente entre ellos habían varios judíos que estaban apartados de la sociedad. ¿Y quién es el que vuelve? ¿Quién es el que reconoce en nuestro Señor a Dios? Un extranjero, un samaritano. Todos estos domingos hemos venido viendo cómo son los samaritanos, son los que no son el pueblo elegido, lo que se llaman los laudes, porque son los que creen y son los que hacen la obra. Hace poco veíamos el buen samaritano, y después vimos el publicano y el fariseo, y aquí ahora vemos a este que es un extranjero, pero reconoce a Dios. Y entonces a él le son perdonados los pecados. A los otros no lo sabemos y no nos podemos poner a juzgar. Pero nuestro Señor a él se lo dice explícitamente. Vete en paz y tus pecados te son perdonados. Porque ha creído. Y nuestro Señor ya no le mandó que fuera a presentarse al sacerdote, sino simplemente ya lo dejó como que era una persona que se había redimido, en este sentido de su enfermedad, pero también en cuanto a su fe, porque había creído. Nosotros que hemos entrado, como dice San Pablo, como acebuche, en el árbol o en el seno de la redención, no debemos confiarnos demasiado, porque si a los hijos legítimos le fue quitado, dice San Pablo, este don y este provecho por no reconocer a Dios, mucho más rígido y mucho más riguroso será para nosotros. Por lo que
debemos nosotros, en primer lugar, estar agradecidos con Dios por la elección que ha hecho de nosotros, después del rechazo que ha tenido con su pueblo. Pero pensemos que es un don. Si bien los dones de Dios son sin arrepentimiento, de hecho los dones no se merecen. Si fueran merecidos, entonces ya no sería un don, sería un pago. Pero por lo menos se deben tener las condiciones de apreciar esos dones que hemos recibido. Y nosotros bien sabemos que si alguien le regala a alguien algo, porque lo aprecia, aunque no sea de mucho valor, pero cuando va y ve que el otro le puso poca atención, aquel que lo regaló dice, no le regalo nunca más, porque no le presta atención. Y eso pasa muchas veces con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que apreciamos los dones recibidos? Por el agradecimiento. Y así vio nuestro Señor que este hombre había apreciado el don que había recibido de él, su curación, por lo que fue agradecido y se volvió a dar gracias a Dios nuestro Señor, reconociéndolo evidentemente como Dios, pero por eso volvió. Los otros, puede ser que fuera solo un taumaturgo, pero por lo general debían dar gracias. Y nuestro Señor se queja de eso. Solo uno ha vuelto a agradecer y este extranjero. Nosotros tenemos una gracia extraordinaria, o muchas gracias extraordinarias. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo, por todas partes, entre los 7.000 millones de habitantes que hay sobre la tierra, que no tienen la suerte que tienen ustedes, que tenemos nosotros? No solo de tener una misa en el año, de tener una misa de cuando en cuando. Ustedes tienen 2 por domingo y una cada semana, cada día de la semana y más. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos parado a agradecer a Dios por estos dones extraordinarios? Tal vez lo hacemos una que otra vez, pero cada día lo deberíamos hacer. ¿Y qué pasa muchas veces en nuestras capillas? Bueno, no digo ahora por lo del aforo, pero ¿cuántas veces nosotros no recibimos el augusto sacramento? Y si fuera algo que quemara, saldríamos por ahí, estaría ardiendo toda la ciudad porque vamos con él caliente. No nos detenemos ni siquiera a agradecer unos minutos aquí en la capilla. Somos desagradecidos. Y no solamente por esto, son miles de dones que recibimos nosotros. Diario. La elección que Dios ha tenido de nosotros. Acá Guatemala, 16 o 17 millones. ¿Cuánta gente tiene la misa tradicional, la misa verdadera? Es un mérito nuestro. Cuidado, atención. Es un don de Dios, es una gracia, es una elección de Dios. Y por eso debemos ser agradecidos. Por eso debemos agradecer en cada momento, en cada instante. Y el espejo nuestro es precisamente el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con este pueblo? El pueblo que Dios hizo tanto, 2000 años de historia, que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, particularmente en los libros de los Reyes, de cuántos apuros y de cuántas cosas Dios lo libró. Cuando viene nuestro Señor, ¿cómo le pagan? No hay para qué decirlo, ustedes lo conocen, la pasión de nuestro Señor, cómo fue, el maltrato que tuvo nuestro Señor por los suyos. Y a raíz de eso, muy poco después de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, 30 y tantos años, Israel es destruido y se acabó ese pueblo. Hoy en día están dispersos por todo el mundo, por todas las naciones, sin patria, sin hogar, hasta que una convención en 1948 decidió devolverle a dar su tierra. Pero desde que han vuelto a esa tierra no han tenido paz. Los vecinos no lo toleran, se pelean constantemente, siempre es guerra, siempre es trifulcas, no se vive en paz. Y este es el pueblo elegido, no ha dejado de ser, Dios no lo ha renunciado. Y lo espera su conversión.
Si con ellos Dios es así, ¿qué no será con nosotros? Dice el apóstol San Pablo, que somos simplemente acebuches. No somos la yema de la planta, somos la ramita que sale de un lado de la planta y que se injertó en la planta, no somos el tronco. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos de lo que tenemos, valorar los dones que tenemos y ser agradecidos con nuestro Señor que nos ha dado estos dones. Sobre todo, la gracia de poder tener la misa católica. A pesar de los problemas, de las dificultades, no quiere decir que no tengamos problemas y dificultades, por supuesto, pero debemos conocer más para poder valorar más. Si no conocemos lo que tenemos entre manos, lo despreciamos. Lo que no se conoce no se valora. Tenemos que conocerlo y tenemos que saber que no lo merecemos, que es un don de Dios. Por más bueno que seamos nosotros, no merecemos todo lo que Dios nos da. De cuántos peligros Dios nos cuida, de cuántas cosas constantemente, día y noche. Cómo vela por nosotros. Más que la madre vela por sus hijos. Dios no duerme. La madre de cuando en cuando el agotamiento la lleva y bueno, se duerme. ¿Qué pasa cuando está durmiendo? No sabe lo que pasa con su hijo si no la despierta un grito. Pero Dios no necesita que gritemos. Conoce nuestro interior y está siempre dispuesto a asistirnos y ayudarnos. De manera pues, queridos fieles, que aprendamos de estas lecciones y seamos agradecidos. Dios nos ha dado mucho más que lo que nosotros merecemos y por lo tanto debemos agradecerle constantemente. Que no se repita eso de nuestro Señor a esta gente. Eran 10, solo uno vino a agradecer. Seamos nosotros agradecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.